Bienvenidos a una edición más de Al Cierre. El tema de la paz y la seguridad interna en Centroamérica sigue siendo uno de los más importantes en toda la región y que afecta particularmente a los llamados países del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador. Hemos analizado, hemos tomado datos realizados por el Instituto de Estudios para la Paz, realizados junto con el Centro para la Paz y Estudio de Conflictos de la Universidad de Sydney, los cuales nos demuestran que El Salvador y Nicaragua retrocedieron en este índice, particularmente en cuanto al costo del Producto Interno Bruto, en este tema se refiere. Honduras y El Salvador gastan casi un 83% de su Producto Interno Bruto en esta materia. Y el estudio al que hacemos referencias analiza 162 países. Para discutir este tema nos acompaña en nuestro estudio don Francisco Rojas, director, presidente, rector de la Universidad de la Paz de las Naciones Unidas, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, Enrique. Y también vía telefónica nos acompaña don Antonio Barrios, analista internacional en temas de seguridad, a quien saludamos. Muchas gracias por estar aquí presente y un saludo a don Francisco Rojas, a quien no veo hace años. Lo mismo, encantado de saludarlo. Don Francisco, este estudio, que es complejo analizarlo en tan poco tiempo, nos arroja algunas luces en el sentido de que particularmente en Centroamérica, aun y cuando se reduce un poco el índice o el costo por mantener seguridad en algunas de estas naciones, seguimos siendo, y particularmente en lo que al Triángulo Norte se refiere, la región más violenta del mundo. Así es, creo que el problema más grave de América Latina es que siendo una región de paz, una zona de paz interestatal, somos la región más violenta del mundo. Con un 9% de la población mundial, América Latina es responsable de más del 30% de los homicidios dolosos. Y ellos se concentran particularmente en el área centroamericana, y a lo cual hay que agregar en términos de ciudades, particularmente en Venezuela y en Brasil y en Colombia, algunas ciudades que están entre las ciudades más violentas del mundo. Y esto hace que el costo de la violencia para los estados sea muy alto. Estudios del BID señalan que en el caso de El Salvador, en el caso de Honduras, alcanza alrededor de un 10% del Producto Bruto. En cambio, en países como Chile llega al 3.3%, lo que no significa que esta cifra es muy alta, porque uno pudiera decir que un 3.3% del producto dedicado a los temas de seguridad, en un caso como el chileno, es equivalente al gasto militar total de un país como ese. Y esto hace que los costos no se puedan ubicar en otras áreas. Y en particular, lo que ocurre es que la cantidad de víctimas que tenemos en Centroamérica hace que estemos en presencia casi de un genocidio juvenil, porque son hombres, en un 95% quienes mueren, entre 15 y 29 años. Y esto hace que las cifras sean escalofriantes en cualquier perspectiva. Y de eso, probablemente el país mejor situado en la región centroamericana es Costa Rica, pero cuyos índices han aumentado en el último tiempo, particularmente por dos razones: el acceso a las armas, el acceso y el tráfico de drogas y el acceso al alcohol. Y estos son factores que aumentan esta perspectiva. En el caso del Triángulo Norte es la incidencia del crimen organizado, las pandillas que han aumentado los crímenes dolosos, y en particular las noticias de estos días muestran que en El Salvador hay más de 20 muertos por día. Y esto es una cifra superior a la que hubo durante la guerra civil en ese país. Trágico. Don Antonio Barrios, uno de los argumentos que se reitera cuando se justifica o explica esta realidad tan lamentable y dolorosa en Centroamérica se hace alusión a los índices de desigualdad. Pero en el caso de El Salvador tenemos una realidad. Es un país que vivió violencia durante gobiernos que eran considerados de derecha y vive ahora en una situación aún peor
en gobiernos que son de izquierda. ¿Qué hay detrás de toda esta realidad tan lacerante para nuestra región? Sí, bueno, hay dos situaciones muy extremas que desafortunadamente Centroamérica sigue enfrentando, es decir, Centroamérica en la década de los 90, a través de los procesos de paz, pues logró de alguna forma terminar con ese concepto de guerra convencional tradicional que vivió en toda la década de los 70 e incluso en los 80, y entonces con la firma de la paz y la terminación de la guerra, no significa que con eso en Centroamérica se arregló no solamente un problema de pobreza estructural histórica que ha venido acarreando por casi 150 años, por la forma en cómo ha estado en Centroamérica estratificada la sociedad, es decir, una enorme cantidad de gente muy pobre frente a una minoría dueña prácticamente de toda la tierra o del capital en los países. La terminación de la guerra no significó que se lograra terminar el problema, la pobreza. Es decir, los resabios de esta guerra en Centroamérica, en esta guerra en toda la región centroamericana, no significa que se han resuelto. Es decir, tenemos problemas de pobreza extrema, todos los grandes cambios económicos a los que fue sometida Centroamérica con los programas de ajuste estructural implicaron precisamente desmantelar prácticamente no solo el estado de bienestar, sino consecuentemente de que hay también de por medio, desafortunadamente, una violencia institucional. Es decir, eso significa de que los estados o los gobiernos en Centroamérica no están logrando responder a las necesidades de la población, ni siquiera a las necesidades básicas, y eso evidentemente, como ya apuntó muy bien en detalle don Francisco, eso ha evitado precisamente o eso no ha evitado más bien de que desafortunadamente en la región centroamericana haya un aumento de la violencia. Ahora, ¿cómo es que Centroamérica ha pretendido de alguna forma solucionarlo? Bueno, invirtiendo gigantescas cantidades de dinero en Fuerzas Armadas. Es decir, la Fuerza Armada simplemente es una medida paliativa, una medida inmediata de cómo solucionar el problema de inseguridad, pero en realidad eso tienen que ser políticas sostenibles en el tiempo, independientemente de los gobiernos que se encuentren, sean de derecha o sean de izquierda. En el caso, por ejemplo, de El Salvador, con el Frente Farabundo Martí para la Liberación como gobierno, difícilmente, si no se toman medidas o políticas públicas sostenibles en el tiempo que traten de paliar desde otro punto de vista muy diferente el problema de la desigualdad, difícilmente Centroamérica va a salir adelante, porque la solución que se está dando a través de la utilización de las Fuerzas Armadas no es una solución real. Muy bien. Vamos a ir a un corte comercial y cuando regresemos vamos a ahondar más en ese argumento.